Hay una pregunta que muchas personas nos hemos hecho, inclusive creyentes, y tiene que ver con lo siguiente. La pregunta es algo como esto: ¿quién creó a Dios? Es una pregunta de que ha pasado por la mente de muchas personas, y muchas veces hasta los niños hacen esa pregunta a sus padres. Al respecto debemos explicar algunas cosas. Primeramente, debemos de tener en cuenta de que no es ningún pecado el considerar esa pregunta, ya que las escrituras nos dicen de que honra de Dios es encubrir el asunto y honra del rey es escudriñarlo. Así que en ese sentido no se comete ningún pecado al hacer ese tipo de cuestionamiento. Otra cosa que debemos de considerar es el caso de Moisés, como es de que en algún momento él le pidió al Señor que quería ver su gloria. Y podríamos pensar, y todos los milagros que él vio en Egipto, que no eran más que suficientes para ver la gloria de Dios. Sin embargo, Moisés todavía quería estar más seguro respecto de la visión que él estaba siguiendo. Y tenemos, por ejemplo, lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Teniendo en mente esto, veamos algunos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con un libro que se llama El Manual del Perfecto Ateo. Es un libro que está escrito en caricaturas, pero que con argumentos muy serios. El escritor hace algunos cuestionamientos a la fe cristiana. Uno de ellos tiene que ver precisamente con Dios. Es por eso que en la página 98 del libro, él dice: si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Que es la misma pregunta que, como le repito, muchas personas nos hemos hecho. Ahora, ¿qué dice la escritura al respecto? Ahí tenemos de que en Hebreos capítulo 6 y versículo 13, la Biblia nos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Claramente nos dice las escrituras de que no hay nadie que sea mayor que Dios, no hay un papá de Dios, ni tampoco hay un abuelo de Dios. También en Isaías 43:10 las escrituras nos dicen: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nuevamente vemos que las escrituras nos afirman de que Dios ha existido por sí mismo y que a Él no lo ha creado nadie. Pero ¿cómo puede ser eso? Quiero mostrarle este libro, se llama ¿Quién creó a Dios? Y respuestas a más de 100 preguntas acerca de cuestiones de fe. En ese libro, discutiendo esa pregunta que nos ocupa en este momento, hay una respuesta que usted se dará cuenta que coincide con lo que las escrituras ya nos dicen, y es el hecho de que a Dios no lo hizo nadie, no lo ha creado nadie. De hecho, en la página 23, al responder esa pregunta de quién creó a Dios, la respuesta es que nadie. Dios no fue creado por nadie. Pero ¿y cómo puede ser eso?, preguntará. Debemos tener en cuenta una cosa. Muchas veces cuando al ateo se le pregunta, por ejemplo, respecto a los componentes que dieron origen al sistema solar, sobre cómo fue que se originaron, generalmente la respuesta de ellos es de que esos han existido siempre. Una respuesta similar dan cuando se pregunta acerca de la teoría del Big Bang, de los materiales o los componentes que dieron origen al universo como nosotros lo conocemos. Su respuesta es de que eso ha existido siempre. Entonces podemos darnos cuenta de una cosa: ¿por qué el ateo es capaz de concebir que el universo como nosotros lo conocemos y el Big Bang que lo originó haya existido siempre? ¿Por qué es capaz de concebir eso y no es capaz de concebir que Dios haya existido siempre y que no haya sido creado por nadie? Además, hay otra situación que debemos tener en cuenta. Entre la alternativa de que Dios haya existido siempre, que no haya sido creado por nadie y que Él haya creado todo lo que nosotros conocemos, a la otra alternativa de que algo tan impersonal como a veces llama la ciencia, la naturaleza o la casualidad, que haya existido siempre y que haya creado todo lo que existe, ¿cuál de las dos alternativas es más viable de creer? Definitivamente que la primera,
que nos muestra de que un creador inteligente, un creador omnipotente y que no haya sido creado por nadie, haya dado origen a todo lo que nosotros conocemos. Y vemos cómo en el sistema solar tenemos evidencia acerca de esa situación. El sistema solar no es algo que ha sido hecho a casualidad, ni que ha sido hecho como una especie de ruleta, sino que hay leyes que lo rigen. Johannes Kepler al respecto define 3 leyes que rigen el funcionamiento del sistema solar y que nos hacen ver que definitivamente hay un diseñador, hay un creador, hay alguien que planeó todo lo que existe. Otro fenómeno que también nos habla acerca de que tuvo que haber un diseñador, y es un hecho que está a nuestra vista, pero que quiero invitarle a que reflexione sobre él. Muchas veces cuando nosotros vemos la luna que gira alrededor de la Tierra, vemos que siempre nos muestra el mismo lado, siempre nos muestra la misma cara. ¿Y por qué razón es eso? Es porque la Tierra y la luna tienen giros sincronizados, y debido a eso es de que nosotros siempre vemos el mismo lado o la misma cara de la luna. Son situaciones que nos hacen ver que definitivamente lo que existe no es producto de la casualidad, no es producto de un juego de lotería ni de una ruleta, sino que ha habido un creador inteligente, todopoderoso, y que no ha sido creado por nadie, que ha dado origen a todas las cosas que nosotros conocemos. Es por eso que entre las dos alternativas, entre una naturaleza impersonal que por casualidad haya creado todo lo que existe, y un Dios todopoderoso y sabio que haya diseñado todo, definitivamente es mejor creer que un Dios que no lo hizo nadie haya creado todas las cosas que existen. Por eso dice la Biblia en el Salmo 19: los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Siempre recordándole que su canal Conozcamos las Escrituras está disponible en YouTube para que usted pueda ver nuestros videos. Desde la Iglesia Cristo Viene en El Salvador les deseamos saludos y bendiciones.